Resulta increíble, ¿verdad? Pensar que una novela escrita en 1931 pueda sentirse tan actual, casi como una hoja de ruta de algunas ansiedades que tenemos hoy. Totalmente. Es una de esas obras que no envejece, que sigue ahí, en todas las listas importantes, casi un siglo después. Hablamos, claro, de Un mundo feliz, la distopía, bueno, visionaria de Aldous Huxley. Eso es. Y hoy vamos a meternos de lleno en ella, a ver qué nos contaba Huxley. Nos basamos en fuentes bastante detalladas, que analizan la obra, su contexto, su impacto. Si la idea es entender bien ese estado mundial que imaginó, por qué lo hizo justo en ese momento, en 1931, y sobre todo, por qué nos sigue resonando tanto. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por situarnos un poco. Venga. Londres, año 632 después de Ford, que sería para nosotros el 2540, más o menos. Ciencia ficción distópica, pura y dura, se publicó en 1932 y bueno, está considerada una de las grandes novelas del siglo XX. La clave es la sociedad que nos pinta, una estabilidad que parece absoluta, pero a cambio de la libertad. Todo muy controlado. Controladísimo. Reproducción en laboratorios, nada de familias. Castas sociales predeterminadas desde que eres un embrión. Exacto. Y un condicionamiento psicológico constante, desde antes de nacer hasta que mueres. Y luego está el soma, claro. ¡Ah! El soma. La droga maravilla para eliminar cualquier atisbo de infelicidad. Justo. Se sacrifica todo. La familia, el arte, la religión, las emociones fuertes. Todo en nombre de un orden social que se supone perfecto y, sobre todo, predecible. Pero a ver, ¿cómo se le ocurre a Huxley imaginar algo así en 1931? Pensemos en la época. El mundo salía de la Primera Guerra Mundial, estaba metido de lleno en la Gran Depresión, la estabilidad debía parecer, no sé, el bien más preciado del mundo. Totalmente. Él mismo lo dijo, que la estabilidad era la necesidad primordial de aquellos años. Pero no fue solo la situación económica y política, ¿eh? Hubo más cosas, claro. Sí, la novela es en parte una sátira, una respuesta a las utopías, digamos, demasiado optimistas de H.G. Wells. Huxley la llamaba directamente una utopía negativa. Una parodia casi. Vio de cerca la cultura juvenil, el consumismo a tope, la promiscuidad, leyó Mi vida y mi obra de Henry Ford y pensó, oye, esto de la producción en masa se podría aplicar a la gente. Tela. Y creo que hasta una visita a una fábrica le dio ideas concretas, ¿no? Sí, visitó una planta química súper avanzada en Billingham, de Sir Alfred Mond, y de ahí sacó la inspiración para Mustafa Mond, uno de los interventores mundiales. Un personaje clave. Fundamental. Y el título, Brave New World, Un mundo feliz, sacado de La tempestad de Shakespeare. Pura ironía. Total. Son las palabras de Miranda cuando ve a los hombres por primera vez, sin saber la maldad que traen. Oh mundo feliz que tiene tales gentes. En la novela es totalmente irónico, claro. Todo este caldo de cultivo, lo personal, lo social, pues de ahí salió la obra. Además hay que recordar que él venía de una familia de científicos muy importantes. Su hermano, Julian Huxley, estaba metido en el movimiento eugenésico. Cierto. Y de hecho, en una novela anterior suya, Chrome Yellow, de 1921, ya había esbozado ideas parecidas. Hablaba de una generación impersonal, de incubadoras, de la desaparición de la familia. O sea, que eran ideas que ya le rondaban la cabeza, estaban en el aire, y en su entorno más cercano sí. Bueno, pues hablemos de cómo funciona esa sociedad, la del Estado mundial, con ese lema tan potente: comunidad, identidad, estabilidad. La base son las castas, ¿no? Alfas, los de arriba, la élite intelectual y de gestión, luego betas, gamas, deltas y épsilones, cada uno diseñado para un tipo de trabajo más o menos complejo. Exacto. Y es súper importante entender que no es tanto ingeniería genética como la imaginamos hoy, ¿eh? No iban modificando genes uno a uno. No, era más bien manipulación química y ambiental, ¿verdad? Desde la fase embrionaria. Muy bestia. Precisamente. A los embriones, según la casta a la que estuvieran destinados, pues les metían alcohol, toxinas, les privaban de oxígeno, les sometían a calor, a frío, de todo. ¿Para qué? Pues para ajustar sus capacidades físicas y mentales a su futuro trabajo. Y lo más importante, para que fueran felices en su rol asignado, para que no desearan otra cosa. ¿Qué? ¡Qué fuerte!
Y para las castas más bajas usaban algo más. Sí, el proceso Volkanovski. Era una técnica para que un solo óvulo fecundado se dividiera y se dividiera hasta generar 96 individuos idénticos. Gemelos idénticos por docenas. Producción en masa de seres humanos. Aplicada a la biología. El sueño de Ford hecho realidad, pero con personas. El objetivo era la estandarización total para los trabajos más repetitivos. Y una vez que nacían, o bueno, los decantaban, como decían ellos, ¿el condicionamiento seguía? No paraba nunca. Ahí entraba, por ejemplo, la hipnopedia, El aprendizaje durante el sueño. que por cierto parece que no funcionaba para enseñar hechos concretos, ¿no? No, para eso no servía. Pero era súper eficaz para inculcar lemas, consignas morales, conformidad social. Repetirles mientras dormían cosas como «todo el mundo pertenece a todo el mundo» o «me encanta ser un beta», les modelaba las actitudes. Y aparte de la hipnopedia, ¿qué más? Pues condicionamiento clásico, tipo pavloviano. A los bebés de castas inferiores, por ejemplo, les enseñaban a odiar los libros y las flores. ¿Cómo? Pues se los mostraban y a la vez hacían sonar sirenas estridentes o les daban pequeñas descargas eléctricas. Así asociaban esos objetos con el miedo y el dolor. ¡Oh! ¡Qué retorcido! Y si a pesar de todo este condicionamiento brutal, algo fallaba, si alguien sentía un poquito de angustia o de insatisfacción, Ahí estaba el soma, la solución mágica. tenía cualquier emoción negativa, cualquier pensamiento crítico. El control no era por la fuerza bruta, como en otras distopías. No, era mucho más sutil. Era un control por el placer inducido, por el condicionamiento profundo. Y aquí es donde la visión de Huxley se pone, yo creo, realmente interesante y perturbadora. Y para asegurar esa estabilidad tan anhelada, claro, tenían que eliminar todo lo que pudiera, digamos, desestabilizar. Todo. La familia, fuera. El parto natural, considerado algo obsceno, primitivo. Las relaciones monógamas o el amor romántico, mal vistos. Fomentaban la promiscuidad total. Todo el mundo pertenece a todo el mundo. Ese era el lema. Las emociones fuertes, la pasión, el dolor profundo. Todo eso se evitaba o se suprimía con soma. El arte elevado, la literatura compleja, como Shakespeare, prohibido. ¿Por qué? Porque te hace pensar, sentir cosas intensas, cuestionarte. Peligroso. La historia también, borrada. La religión tradicional, sustituida. Sustituida por una especie de... Culto a Henry Ford, ¿no? Sí, una religión secular. Se decía nuestro Ford en lugar de nuestro Señor. El calendario empezaba con el lanzamiento del modelo T, el año 1 después de Ford. Las cruces cristianas se habían convertido en Ts por el modelo T. Increíble. Los principios de Ford, la producción en masa, la uniformidad, el consumismo de usar y tirar, lo impregnaban absolutamente todo. Hasta la reproducción. Mencionaste antes las castas. Bueno, pues el 70% de las mujeres eran esterilizadas hormonalmente durante el desarrollo fetal. Las llamaban free martins. Todo para controlar la población y la producción. El precio de esa estabilidad era, vamos, altísimo. La pérdida total de la individualidad, de la profundidad humana, de la libertad intelectual. Pero claro, como en toda historia interesante, incluso en este sistema que parece tan perfecto, aparecen grietas. Personajes que no terminan de encajar. El principal, yo diría, es Bernard Marx. Es un alfa plus, de la casta más alta, pero es bajito, se siente inseguro, resentido. No encaja del todo bien. Es más crítico con el sistema, ¿no? No le va mucho eso de la promiscuidad obligatoria, por ejemplo. Exacto. Y luego está Lenina Crown. Ella es una beta, guapa, popular, bastante bien condicionada en general, pero tiene una pequeña peculiaridad. Tiende a tener relaciones un poco más largas de lo normal con un solo hombre, algo que se ve raro. Y el punto de inflexión de la trama es cuando estos dos, Bernard y Lenina, hacen un viaje. Sí, un viaje clave. Van a la Reserva Salvaje de Nuevo México, una de las pocas zonas del planeta donde la gente vive todavía a la antigua. Y ahí ven el contraste total. Brutal. Ven nacimiento natural, vejez, enfermedad, rituales religiosos, estructuras familiares, todo lo que ha sido eliminado en el Estado mundial. Y allí encuentran a dos personas muy importantes. A Linda y a John. Exacto. Linda es una mujer beta que se perdió allí hace años durante una visita. Tuvo un hijo, John, que se ha criado en la reserva, pero con las historias que le contaba su madre sobre el otro lugar, el mundo feliz. Y con un libro muy particular. Sí, encontró un libro viejo con las obras completas de Shakespeare. Y eso, junto con un manual científico que también encontró, fue toda su educación. Así que John es un personaje fascinante.
atrapado entre dos mundos. Totalmente. Y él es el verdadero catalizador del conflicto. Cuando Bernard, que ve en John una oportunidad para ganar prestigio, se los lleva a Londres. Ahí empieza el choque cultural de verdad. Claro, porque John llega con sus valores basados en Shakespeare, el amor romántico, la virtud, el honor, el sufrimiento como parte de la vida, y choca frontalmente con la superficialidad, el hedonismo, la sexualidad desinhibida y programada del mundo feliz. Su visión del mundo, y sobre todo su visión del amor y de Lenina, a la que idealiza al principio, es completamente incompatible con esa sociedad. Esto plantea preguntas muy gordas, ¿no? Sobre naturaleza versus cultura, sobre cómo los valores que nos inculcan, ya sea Shakespeare o la himnopedia, definen cómo vemos la realidad. Sin duda. La vuelta a Londres es un bombazo. Lo primero que hace John es llamar padre al director del Centro de Incubación y Condicionamiento delante de todo el mundo. Que resulta ser el hombre que abandonó a Linda en la reserva años atrás. Exacto. El escándalo es mayúsculo. El director tiene que dimitir. Y Bernard por un tiempo se convierte en alguien famoso por ser el guardián del salvaje. Pero la fascinación por John no dura mucho, ¿verdad? Él empieza a ver la realidad de esa sociedad. Sí, se desilusiona muy rápido. Ve el vacío, la falta de sentido, la superficialidad. Rechaza ese mundo. Tiene un conflicto muy fuerte con Lenina, porque sus ideas sobre el amor y el sexo son radicalmente opuestas. Y la muerte de su madre, Linda, es otro momento clave. Tremendo. Linda, que no soporta la vida sin Soma en Londres, muere de una sobredosis. Y John reacciona con un dolor profundo, desgarrado, algo que en esa sociedad condicionada para aceptar la muerte sin pena es visto como antisocial, escandaloso. Claro, en el hospital los niños están condicionados para ver la muerte como algo normal, sin importancia. Y el dolor de John les parece obsceno. Después de eso, en un arrebato de desesperación, intenta liberar a un grupo de deltas tirando sus raciones de Soma, diciéndoles que es veneno. Provoca un motín. ¿Y esto ya es la gota que colma el vaso? Sí. Acaban deteniendo a John, a Bernard, que intentaba ayudar pero de forma cobarde, y a un amigo de Bernard, Helms Watson. Helms es otro personaje interesante. También un alfa plus, pero inconformista. Sí, él es escritor de propaganda, pero siente que su talento está desperdiciado en lemas superficiales. Busca algo más profundo. Y a los tres los llevan ante Mustafa Mon, el interventor mundial de Europa Occidental. Que resulta ser un personaje súper complejo. No es un simple villano. Para nada. Es un alfa plus brillantísimo. Él conoce perfectamente la historia. Sabe lo que se ha sacrificado. Ha leído a Shakespeare, conoce el arte, la ciencia que han prohibido. Y defiende el sistema. Lo defiende con una lógica implacable, casi fría. Argumenta que el arte, la ciencia libre, la verdad, todo eso genera inestabilidad, infelicidad, guerras, que han tenido que sacrificarlos en nombre de la estabilidad y la felicidad universal. Es un utilitarismo llevado al extremo. Justifica las castas, el condicionamiento, dice que es el precio necesario a pagar. Pero John no acepta esa lógica. Se niega en rotundo, y tiene esa famosa frase donde reclama el derecho a ser infeliz. El derecho a la enfermedad, a la vejez, al miedo, al pecado, al dolor. A todo lo que significa ser humano con lo bueno y lo malo. Rechaza esa felicidad artificial y controlada. ¿Y qué hace Mond? A Bernard y a Helmholtz los destierra a islas, que es donde envían a los inconformistas interesantes, a los que no encajan pero tienen algo que aportar. Helmholtz, de hecho, lo ve como una oportunidad para escribir libremente. Pero a John no le deja ir. No. Mondiz dice que quiere seguir con el experimento. Quiere ver qué pasa con alguien que elige ser infeliz en su mundo feliz. Y el final es Demoledor. trágico. John intenta retirarse a un faro abandonado para purificarse, vivir una vida ascética e incluso se autoflagela. Pero no le dejan en paz. Se convierte en una atracción mediática, ¿no? Sí, un cineasta lo graba en secreto y la película El salvaje de Surrey es un éxito. Empiezan a llegar multitudes al faro para verlo como si fuera un animal de zoo. Lo acosan. Totalmente. La presión es insoportable. Un día llega Lenina, atraída también por la curiosidad o quizás por algo más. John, al verla, explota de furia y deseo reprimido. Empieza a azotarla y a sí mismo. ¿Y la multitud? La multitud, excitada por el espectáculo y probablemente bajo los efectos del soma que les tiran desde helicópteros, entra en una especie de histeria colectiva, una orgía de violencia y sexo. Y John se ve arrastrado. ¡Qué horror! Al día siguiente, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, de que ha caído en lo mismo que odiaba y despreciaba, no lo soporta.
se ahorca en el faro. Su intento de vivir auténticamente es completamente aplastado y absorbido por el sistema que rechazaba. Un final terriblemente pesimista. Y otros personajes, como decías, Helmholtz, que elige el exilio como una forma de libertad creativa, o la pobre Linda, víctima de ambos mundos. Cada uno completa un poco el cuadro. Sí, cada uno ilumina una faceta diferente de esa sociedad y del altísimo precio que pagan por esa estabilidad y esa felicidad forzada. Entonces, si intentamos resumir un poco los grandes temas que plantea la novela, estaría el control social a través de la tecnología y el condicionamiento psicológico, ¿no? Fundamental. Y esa tensión constante entre la felicidad superficial, fácil, garantizada, y la libertad individual, la verdad profunda, aunque sea dolorosa. También hay una crítica muy fuerte al consumismo, a la cultura de la gratificación instantánea, ¿verdad? Sí, a la idea de que todo tiene que ser fácil, rápido y placentero. Y por supuesto, la pérdida de la individualidad, de la humanidad misma, en nombre del bien colectivo y la estabilidad. Y una mirada muy satírica, muy crítica, a la ingeniería social llevada al extremo, a la idea de diseñar seres humanos para un fin predeterminado. Y claro, al hablar de distopías del siglo XX, la comparación con 1984 de George Orwell es casi inevitable, aunque son muy distintas. Muy distintas en sus métodos de control, sí. De hecho, Huxley le escribió una carta a Orwell después de leer 1984. Así. ¿Y qué le decía? Pues venía a decir que, aunque en 1984 era brillante, él dudaba que el control basado puramente en el dolor y el miedo, la bota en la cara, como decía Orwell, fuera sostenible a largo plazo. ¿Y qué proponía Huxley como más eficaz? Su método, claro. El condicionamiento desde la infancia, la gratificación constante con drogas como el soma, la ingeniería social, hacer que la gente ame su servidumbre, que no desee la libertad porque ni siquiera entiende qué es. Creía que ese control blando sería mucho más eficaz y duradero. Muy bueno sobre esto de Neil Postman en su libro Divertirse hasta morir. Sí, es genial como lo plantea. Postman decía algo así como: Orwell temía a los que prohibían libros, Huxley temía que no hubiera razón para prohibir libros porque nadie quisiera leerlos, Orwell temía a los que nos privarían de información. Y Huxley temía a los que nos darían tanta información que quedaríamos reducidos a la pasividad y el egoísmo. Orwell temía que nos ocultaran la verdad. Arruinara. Huxley temía que lo que amamos, el placer, la diversión constante, fuera lo que nos arruinara. Es la diferencia entre el control por el dolor y el control por el placer condicionado. Por eso mucha gente, como decía por ejemplo Christopher Hitchens, ve que nuestra sociedad actual, tan hedonista, tan saturada de entretenimiento fácil, tiene quizás más ecos de Huxley que de Orwell. Es una visión que da mucho que pensar, la verdad. Y sobre la novela de Huxley, también es importante aclarar un malentendido bastante común, ¿Cuál? que a veces se interpreta como una novela sobre mejora genética o bebés de diseño. Y no es exactamente eso. De hecho, en El Mundo Feliz practican la disgenia sistemática con las castas inferiores. O sea que las deterioran a propósito. Sí, deliberadamente, con químicos, falta de oxígeno. El énfasis no está tanto en manipular el ADN para crear superhumanos, algo que Huxley tampoco podía conocer en detalle en 1931, sino en el condicionamiento químico, ambiental y psicológico, prenatal y postnatal. La ingeniería es más social y psicológica que puramente genética. Aunque él, como decíamos, venía de un ambiente familiar con ideas eugenistas. Sí, su hermano Julian era un eugenista prominente, y Aldous mismo tuvo ciertas simpatías iniciales. Pero la novela, yo creo, se lee mejor como una crítica feroz, una sátira terrible de lo que pasaría si esas ideas se llevaran al extremo. Muestra la deshumanización total que eso implicaría. Su preocupación central parece ser el totalitarismo blando, facilitado por la tecnología y la ingeniería social, y la pérdida de lo esencialmente humano. ¿Y cuando salió? ¿Cómo se recibió? Me imagino que no dejaría indiferente a nadie. Pues la recepción inicial fue bastante mixta, la verdad. Hubo gente que la elogió mucho, como Rebecca West o Bertrand Russell. Otros la criticaron. Con el tiempo eso sí se consolidó como un clásico indiscutible. Y supongo que también ha sido objeto de censura y polémica. Muchísimas veces. Ha estado constantemente en las listas de libros prohibidos o cuestionados, sobre todo en Estados Unidos. Desde el principio, en Irlanda la prohibieron en 1932 por considerarla antifamilia, antirreligión, por el lenguaje. Y más recientemente también, ¿no? Sí.
Ha habido casos de retiradas de escuelas en EU por temas como el sexo explícito, el uso de drogas, el lenguaje considerado ofensivo, insensibilidad, racismo. Sigue siendo un libro que genera debate y controversia. También se ha hablado a veces de posibles influencias o incluso de plagio. Sí, es un tema recurrente. Se han señalado similitudes con una novela anterior de Rose Macaulay llamada What Not, o con Nosotros, del ruso Yevgeny Zamyatin. Orwell creía que Huxley se había inspirado en Nosotros, pero Huxley siempre lo negó. Puede ser que simplemente reflejaran preocupaciones similares de la época. Es muy probable. A principios del siglo XX había un gran debate y una cierta ansiedad sobre el rumbo que tomaban la tecnología, la ciencia, la organización social. Es normal que diferentes autores exploraran temas parecidos. Y Huxley no dejó el tema ahí, volvió sobre estas ideas años después, ¿verdad? Sí. En 1958 publicó un ensayo muy interesante titulado Un mundo feliz revisado, o Retorno a un mundo feliz, según la traducción. ¿Y qué decía ahí? Pues básicamente evaluaba si el mundo real se estaba acercando a la distopía que él había imaginado casi 30 años antes. Y su conclusión era bastante sombría. Creía que sí nos acercábamos. Creía que nos acercábamos mucho más rápido de lo que él mismo había pensado. Analizaba factores como la superpoblación y, sobre todo, los nuevos métodos de control que veía surgir. La propaganda sofisticada, las drogas, la sugestión subliminal. Veía sus predicciones cumpliéndose a una velocidad alarmante. Pero él también propuso alternativas, ¿no? No se quedó solo en la distopía. No, no. Ya en el prólogo que escribió para una reedición de la novela en 1946, y también en Retorno, habló de una posible tercera alternativa. ¿En qué consistía? Pues en una sociedad más descentralizada, quizás inspirada en ideas de Kropotkin o Henry George. Una sociedad donde la tecnología estuviera al servicio del ser humano, no al revés, y donde hubiera una búsqueda espiritual más profunda, un enfoque en lo que él llamaba el fin último del ser humano. Ideas que luego exploró más a fondo en su última novela, que era una utopía, La Isla, publicada en 1962. Así que no era solo pesimismo, también buscaba salidas. Intentaba, ¿sí? Aunque quizás es más recordado por la potencia de su advertencia distópica. El legado de un mundo feliz es innegable. La expresión misma, un mundo feliz, la usamos constantemente. Se ha convertido en una especie de etiqueta para cualquier futuro que nos parezca tecnológicamente avanzado, pero inquietante, deshumanizado. Totalmente. Ha influido en incontables obras de ciencia ficción, en el pensamiento social. Se han hecho adaptaciones de todo tipo. Radio, cine, series de televisión, teatro. Sigue muy, muy vivo. En resumen, podríamos decir que Un mundo feliz no es solo una novela de ciencia ficción, es mucho más. Es una advertencia increíblemente lúcida que sigue vigente y una reflexión profundísima sobre quiénes somos, qué valoramos, hacia dónde podríamos ir con la tecnología y, sobre todo, qué precio podríamos estar pagando o dispuestos a pagar por una cierta idea de felicidad y de estabilidad impuestas. Exacto. Y esa es la pregunta final, la que nos deja flotando a la novela, tan relevante hoy, quizás más, que en 1931. ¿Cuánto de nuestra propia sociedad, de nuestro día a día, resuena con ese estado mundial? Pensemos en nuestra relación con la distracción constante, con los móviles, las redes. Los reguladores del estado de ánimo, ya sean fármacos o la gratificación digital instantánea. La presión hacia la conformidad, aunque sea sutil en el consumo, en las redes sociales. La búsqueda constante de la comodidad, de evitar cualquier fricción, cualquier dificultad. Huxley nos obliga a preguntarnos, ¿cuánta verdad, cuánta profundidad, cuánto de nuestra compleja, y sí, a veces dolorosa, humanidad estamos dispuestos a sacrificar, quizás sin darnos cuenta, a cambio de seguridad, de comodidad, de una versión light y superficial de la felicidad? Y no hace falta un estado mundial explícito como el de la novela para que esa pregunta sea importante, ¿verdad? Para nada. Es una pregunta muy personal sobre nuestras propias elecciones, nuestras prioridades, aquí y ahora, en el mundo en que vivimos. Es algo, sin duda, para darle una vuelta.
Bienvenida. Hoy nos embarcamos en un viaje cósmico. Vamos a explorar una misión que, la verdad, ha cambiado radicalmente cómo vemos nuestra propia galaxia. Gaia, el gran cartógrafo estelar de la Agencia Espacial Europea, la ESA. A ver, imagina intentar dibujar un mapa increíblemente detallado, pero no de una ciudad, ni siquiera de un país entero, sino de toda la Vía Láctea. Pues esa, más o menos, fue la tarea de Gaia. Se lanzó en 2013 y ha estado operativa hasta hace muy poquito, marzo de 2025. Su especialidad es la astrometría, o sea, medir dónde están las estrellas, a qué distancia están y cómo se mueven. Y todo esto con una precisión que de verdad quita el hipo. Es la sucesora de otra misión anterior, Hipparcos, que ya fue pionera, pero Gaia, bueno, Gaia lo ha llevado a una escala completamente nueva. El objetivo era monumental. Crear el catálogo 3D más completo y preciso de la historia, mapeando casi 1.000 millones de objetos. Pero también planetas, asteroides, cuásares lejanísimos. Tenemos bastante material sobre Gaia, que cubre, pues, desde que se pensó hasta sus descubrimientos y su legado ahora que ha terminado. Nuestra exploración de hoy busca entender por qué la necesitábamos, cómo funciona esa tecnología que parece casi de ciencia ficción y qué secretos de la Vía Láctea nos ha revelado. Vale, pues vamos a sumergirnos. Empecemos por la necesidad. ¿Qué pasaba con la astronomía antes de Gaia? O sea, ¿por qué hacía falta irse al espacio para medir estrellas? Pues, aunque parezca mentira, mirar las estrellas desde aquí abajo, incluso con los telescopios más potentes del mundo, tiene sus trampas. La principal es nuestra propia atmósfera. Es como mirar a través de agua en movimiento, ¿sabes? Distorsiona la luz, emborrona los detalles finos. Y eso complica muchísimo, pero muchísimo, medir con exactitud la posición de una estrella. Entiendo. Y esa precisión es clave para una técnica fundamental, el paralaje. Ah, sí, el paralaje. Exacto. Es la forma básica de medir distancias a estrellas que están, bueno, relativamente cerca. Funciona un poco como si miras tu pulgar, ¿sabes? Primero con un ojo. Y luego con el otro. Sí, y parece que salta respecto al fondo. Eso es. Pues midiendo ese salto aparente de una estrella, mientras la Tierra orbita al Sol, podemos calcular su distancia. Pero claro, desde Tierra, con la atmósfera bailando, La cosa se complica mucho, ¿no? muchísimo. Limita la precisión una barbaridad. Es como intentar medir algo milimétrico con una regla borrosa, como decías antes. Ya veo. ¿Y por qué es tan crucial esa precisión en las distancias? Uf, pues mira, es que afecta a todo. Afecta a toda nuestra escala de distancias cósmicas. Hay unas estrellas, las cefeidas, Sí, las que pulsan. esas mismas. Su brillo varía de forma súper regular y esa regularidad está ligada a su luminosidad real. Son como bombillas de potencia conocida que tenemos en el cosmos. Midiendo su brillo aparente desde aquí, calculamos a qué distancia están. Y con ellas calibramos las distancias a galaxias lejanas, medimos cómo se expande el universo. Entiendo, son como hitos kilométricos cósmicos. Exacto. Pero si la distancia a las cefeidas cercanas, que son nuestra referencia, está mal medida por culpa de las limitaciones de la Tierra, pues todo el edificio de la cosmología se tambalea un poco. Gaia se diseñó precisamente para eso, medir paralajes desde el espacio, sin atmósfera, con una precisión cientos de veces mayor. Cientos de veces. Es una barbaridad. Sí, sí. Pero no era solo medir distancias mejor, ¿eh? También queríamos un censo mucho más completo, sobre todo de estrellas más débiles, más lejanas. Eso es vital para saber cuántas estrellas de cada tipo hay realmente, para entender eventos raros y rápidos en sus vidas, cosas que pasan en un suspiro cósmico, y sobre todo para descifrar la estructura y el movimiento de toda la Vía Láctea. Claro. Necesitábamos medir no solo dónde están, posición, distancia, cómo se mueven de lado, sino también cómo se mueven hacia nosotros o se alejan, la velocidad radial, vamos. Y para millones y millones de estrellas. Claro, un mapa completo necesita saber cómo se mueven las cosas en él, no solo dónde están quietas. Y como decíamos, toma el relevo de Hipparcos. Se propuso poco después de que Hipparcos terminara, allá por el 93, y la ESA la adoptó como misión clave en el año 2000. Sí, y como curiosidad, fíjate, el nombre Gaia al principio iba a ser un acrónimo. Global Astrometric Interferometer for Astrophysics. Ah, mira, porque pensaban usar una técnica óptica llamada interferometría. Al final cambiaron el diseño técnico, la tecnología, pero el nombre, que ya sonaba bien y tenía fuerza, pues se quedó. Pues sí que suena bien. Y la ambición era enorme. Observar 1.000 millones de objetos. Cuesta hacerse a la idea,
Pero eso es solo un 1% de las estrellas de nuestra galaxia. Solo un 1%, sí. Pero un 1% maperado con un detalle sin precedentes. Y llegando a objetos increíblemente tenues, hasta magnitud 20, creo. Exacto, una pasada. Para lograr esa precisión tan brutal, la propia nave tuvo que ser una maravilla de la ingeniería. ¿Cómo se las arregla Gaia para ser tan estable y precisa ahí en el espacio? Pues empieza por su ubicación. Gaia no está dando vueltas a la Tierra como la mayoría de satélites. Está aparcada, digamos, en un punto muy especial llamado L2, el punto de Lagrange L2. A 1,5 millones de kilómetros. Y medio de kilómetros de nosotros, en dirección opuesta al Sol. Es un punto de equilibrio gravitacional, una especie de remanso cósmico. Ahí la nave puede mantenerse muy estable, con un esfuerzo mínimo, gastando muy poco combustible. Y además, térmicamente es un sitio muy tranquilo, lejos del calor variable de la Tierra y la Luna. Desde allí siempre tiene al Sol de un lado para la energía y el espacio profundo y frío del otro, ideal para mantenerse fría. Y para protegerse del sol lleva ese escudo térmico gigante, ¿no? Como un parasol enorme. Sí, un parasol desplegable de 10 metros. Impresionante. Y siempre apunta al Sol con un ángulo fijo de 45 grados. Eso mantiene los telescopios a temperaturas bajísimas, unos menos 100 grados Celsius, y sobre todo muy constantes. Es crucial para que los espejos y estructura no se deformen ni una micra por cambios de temperatura. Y lo más curioso es cómo se orienta, cómo apunta. Sin piezas móviles que vibren, nada de ruedas de reacción ni giroscopios. Exacto. Eso fue un desafío de diseño importante. En lugar de esas piezas que pueden introducir vibraciones minúsculas, usa un sistema de micropropulsión. Expulsa cantidades ínfimas de gas nitrógeno frío. Cantidades ínfimas como de ínfimas. Hablamos de microgramos por segundo. Millonésimas de gramo. Son como soplidos minúsculos casi imperceptibles que permiten ajustar la orientación de forma increíblemente suave y precisa. ¡Qué barbaridad! Y toda la óptica, los espejos, los detectores, va montada sobre una estructura súper rígida, de carburo de silicio. Es un material cerámico que prácticamente no cambia de tamaño con la temperatura. Estabilidad ante todo. Y dentro de esa estructura tan estable están los ojos de Gaia, ¿no? Los instrumentos. Eran 3 principales, creo recordar. Correcto, 3. Son, digamos, el corazón de la misión. A ver, primero, el instrumento astrométrico, el ASTRO. Ese es el cartógrafo puro y duro. Mide ángulos, posiciones en el cielo. La ubicación exacta, sí. Exacto, con una precisión asombrosa. Y combinando muchísimas medidas a lo largo de los años, pues saca el paralaje, o sea, la distancia, y el movimiento propio, cómo se mueven de lado en el cielo. Luego está el fotométrico, con sus 2 canales, uno azul, BP, y otro rojo, RP. Para medir el brillo y el color de las estrellas. Eso es. El color de una estrella nos dice muchísimo. Su temperatura, de qué está hecha, su tamaño, incluso su edad. Mucha física estelar sale de ahí. Y el tercero, el RBS, el espectrómetro de velocidad radial. Ese mide si vienen o van. Justo. Si se acercan o se alejan de nosotros y a qué velocidad lo hacen. Lo consigue descomponiendo la luz de la estrella en sus colores, en un espectro, y viendo cómo unas líneas específicas de calcio se desplazan por el efecto Doppler. Como el cambio de tono de una ambulancia al pasar. Exactamente igual. Fundamental para tener el movimiento completo en 3D y para corregir otros efectos. Y aquí viene una genialidad del diseño que a mí me fascina. Gaia no tiene un telescopio, sino 2. Sí, eso es clave. Apuntan en direcciones distintas, separadas por un ángulo fijo de 106.5 grados. Y la nave entera gira lentamente sobre sí misma. Cada 6 horas barre una franja del cielo. Exacto. Pero no solo gira, sino que su eje de rotación también se mueve. No, precesa lentamente. Eso es. El eje de rotación describe un círculo lento en el cielo, manteniendo siempre esos 45 grados respecto al Sol. Completa una vuelta cada 63 días, más o menos. Esa combinación de movimientos, la rotación de la nave, la precesión del eje y los 2 telescopios mirando en ángulos diferentes, es lo que permite la magia. La magia. Sí, porque permite que Gaia observe la misma estrella muchísimas veces a lo largo de la misión, unas 70 veces de media o más con la extensión, y cada vez desde una perspectiva ligeramente diferente.
Al combinar todas esas vistas simultáneas de los dos telescopios y las observaciones repetidas a lo largo del tiempo, es como si tuviera una base de triangulación enorme para medir las posiciones y los movimientos con esa precisión brutal de la que hablábamos. Mide ángulos relativos entre estrellas que están muy separadas en el cielo. Entendido. Es un sistema de observación súper ingenioso. Y para captar toda esa luz, el sensor es... Es gigantesco. Un plano focal enorme, cubierto por un mosaico de 106 detectores CCD especiales. En total suman casi 1.000 millones de píxeles. Una cámara de casi 1 gigapíxel. un gigapíxel. Una barbaridad, sí. Y para que cada una de esas miles de millones de mediciones individuales tenga sentido y se pueda combinar correctamente, Gaia necesitaba saber el tiempo con una precisión extrema. Llevaba a bordo un reloj atómico de rubidio. Un reloj atómico en el espacio. Sí, para registrar el instante exacto de cada observación, con una precisión de nanosegundos. Es fundamental. Y además, para alcanzar la precisión final en los datos, el análisis que se hace aquí en Tierra tiene que ser increíblemente sofisticado. Hay que tener en cuenta efectos de la relatividad general de Einstein. ¿Cómo que la relatividad? La teoría de la luz que nos llega de las estrellas. Es un modelo matemático complejo llamado BCRS, Barycentrical Celestial Reference System. O sea que hasta la gravedad de Júpiter afecta a cómo vemos una estrella lejana. Tela. Afecta, sí. A este nivel de precisión, todo cuenta. El resultado final es una precisión asombrosa, como dijimos. Para estrellas brillantes, errores de paralaje de unos pocos microarcosegundos. Comparado con Hipparcos, que tenía errores de 100 microarcosegundos o más, es un salto de gigante, 100 veces mejor o incluso más. Es que es difícil hasta de imaginar esa precisión. Es como medir el grosor de un cabello humano desde cientos de kilómetros de distancia. Algo así, sí. Es realmente impresionante. No la fase de pruebas y calibración, que duró hasta julio de 2014. Se alargó un poquito, unos 3 meses más de lo previsto, porque surgieron algunos problemillas imprevistos que hubo que solucionar. Problemillas. Bueno, cosas que pasan. Ajustes finos, calibraciones complejas. Pero finalmente las operaciones científicas, nominales, empezaron el 25 de julio de 2014. Estaba planeada para durar 5 años, hasta 2019. Pero la nave funcionó tan bien, los detectores se degradaron más lentamente de lo esperado y, sobre todo, se gastó tan poquito combustible de gas frío para los micropropulsores que la misión se pudo extender. ¿Es tanto que se extendió? Hasta principios de 2025. Más de 10 años observando el cielo sin parar. Sí, una década entera. Ha sido fantástico poder tener tantos datos extra. Mencionaste antes problemillas en la puesta a punto. Y luego hubo más desafíos, ¿verdad? El espacio nunca lo pone fácil. Nunca. La verdad es que hubo 2 sustos principales durante la misión operativa. El primero fue bastante pronto, poco después del lanzamiento. Un problema de luz parásita. Luz parásita. Sí. Entraba más luz difusa de la esperada en los telescopios, luz que no venía directamente de las estrellas que se querían medir. Al principio se temió que fuera hielo que se hubiera condensado en alguna óptica fría. Uf, qué mal rollo. Sí, hubo preocupación. Pero al final resultó ser algo más curioso. Eran unas minúsculas fibras del propio parasol térmico que sobresalían un poquito y dispersaban luz solar hacia los instrumentos. Anda. Sobre todo a las estrellas más débiles y al instrumento RVS, el de la velocidad radial. Hubo que trabajar muchísimo en el software de análisis de datos aquí en Tierra para mitigar sus efectos, para corregirlo. Fue un buen recordatorio de lo increíblemente difícil que es controlar toda la luz perdida en un observatorio espacial tan sensible. Vaya. ¿Y el segundo susto? El segundo fue mucho más tarde, ya casi al final de la misión extendida en abril de 2024. Fue un impacto de un micrometeoroide. Un choque. Bueno, un choque con un granito de polvo cósmico, pero a velocidades orbitales, claro. Dañó un poquito la cubierta protectora de la nave, creando una pequeña brecha que también dejaba entrar algo de luz solar parásita de vez en cuando, y poco después, casualidad o no, falló la electrónica de uno de los 106 detectores CCDs. Vaya faena. Sí. Los ingenieros tuvieron que hacer un último reajuste del enfoque de la óptica para intentar mitigar estos problemas lo mejor posible en los últimos meses de operación. Son los riesgos de operar tantísimo tiempo en el entorno espacial. Sí. Supongo que 10 años ahí fuera dan para mucho. Incluso hubo un momento curioso en 2015 cuando otro telescopio, el Pan-STARRS, la descubrió por error. ¿Es verdad?
y la catalogó brevemente como un asteroide nuevo, el 2015 HP 116, hasta que se dieron cuenta de que era Gaia haciendo su trabajo tranquilamente en L2. Sí, son cosas que pasan a veces con objetos que se mueven en órbitas lejanas y no habituales. Fue una anécdota graciosa. Bueno, anécdotas aparte, con tantísimos datos acumulados durante una década, miles de millones de observaciones, ¿qué nos ha contado Gaia sobre la Vía Láctea? Aunque primero, una pregunta práctica. ¿Quién se encarga de procesar esa barbaridad de información? Tiene que ser una tarea ingente. Uf, ingente es poco. Es una tarea gigantesca, titánica. La realiza un consorcio enorme, el DPAC, Data Processing and Analysis Consortium. Son cientos de científicos e ingenieros repartidos por toda Europa, trabajando coordinadamente. Reciben los datos brutos que Gaia envía a diario, unas 8 horas de transmisión al día, a través de la red de antenas STRAC de la ESA. Y luego viene el procesado, la calibración, el análisis. Hablamos de un volumen total de datos que se mide en cientos de terabytes. Una biblioteca digital inmensa. Cientos de terabytes. Tela. Mucha tela, sí. Y estos datos, ya procesados y listos para usar por la comunidad científica, se han ido publicando por fases en los llamados Data Releases o DR. Sí, ha habido varios, ¿no? Exacto. El DR1, el primero, salió en septiembre de 2016. Ya incluía posiciones y brillos para más de 1.000 millones de estrellas. Y para unos 2 millones también distancia y movimiento propio, combinando datos de Gaia con los de la misión Tycho 2, que era parte de Hipparcos. Luego vino el DR2 en abril de 2018. Ese fue, bueno, una auténtica revolución. Posiciones, paralajes y movimientos propios para más de 1.300 millones de estrellas. 1.300 millones. Más datos de posición para otros 300 millones. Datos de color para casi 1.500 millones. Velocidades radiales para más de 7 millones. Y hasta datos de 14.000 asteroides del Sistema Solar. El impacto del DR2 fue brutal en toda la astrofísica. Me imagino. Un antes y un después. Totalmente. Después vinieron el EDR3, Early Data Release 3, en diciembre de 2020, que mejoraba mucho la precisión de las posiciones, paralajes y movimientos propios y establecía un nuevo marco de referencia celeste basado en cuasares lejanísimos, y el DR3 completo en junio de 2022, que añadió muchísima más información, datos del sistema solar más completos, estrellas variables, estrellas múltiples, parámetros físicos detallados de cientos de millones de estrellas, un sondeo de la galaxia de Andrómeda. Cada publicación ha sido un hito, añadiendo capas y capas de detalle. Y aún queda más por venir, has dicho antes. Exacto. Aún falta trabajo por hacer con todos los datos recogidos. Se espera un DR4, probablemente no antes de mediados de 2026. Este reprocesará los datos de los 5 años nominales de la misión con algoritmos mejorados, aumentando la precisión respecto al DR2. Y el catálogo final, el DR5, que incluirá todos los datos de los 10 años de misión, pues no llegará antes de finales de 2030. Ese será el legado definitivo de Gaia con la máxima precisión posible. Se espera que sea 1.4 veces más preciso que el DR4 en distancias y casi 3 veces más preciso en movimientos propios. Increíble. Y mientras tanto, has mencionado una herramienta para explorar los datos, Gaia Sky. Sí, Gaia Sky. Es una aplicación de visualización 3D gratuita y de código abierto desarrollada dentro del consorcio DPAC. Permite navegar por los catálogos de Gaia, volar entre las estrellas, ver sus movimientos. Es una pasada para hacerse una idea de la escala y la estructura de la galaxia que Gaia nos está revelando. Muy recomendable. Habrá que probarla. Vale, pues de toda esa avalancha de ciencia que ha salido y que saldrá de Gaia, vamos a destacar algunos descubrimientos que realmente nos han hecho ver la galaxia y nuestro lugar en ella de otra forma. ¿Qué resaltarías tú? Es que es difícil elegir porque Gaia ha impactado en casi todos los campos de la astrofísica. Pero si tuviera que destacar algunos resultados realmente transformadores, empezaría por cómo ha revolucionado nuestra visión de la historia de la Vía Láctea. Nuestra historia galáctica. Sí. Gaia ha confirmado de forma espectacular algo que sospechábamos: que nuestra galaxia no se formó tranquilamente ella solita, sino a través de colisiones y fusiones violentas con otras galaxias más pequeñas. El descubrimiento estrella, nunca mejor dicho, fue identificar los restos de una galaxia bastante masiva que ahora llamamos Gaia Enceladus o a veces Gaia Sausage por la forma alargada
de su distribución de velocidades. Gaia Enceladus. Sí, chocó con la Vía Láctea primitiva hace unos 10.000 millones de años. Fue un evento cataclísmico que aportó una gran parte de las estrellas que hoy forman el halo galáctico, la esfera difusa que rodea el disco, y también contribuyó mucho al disco grueso de la galaxia. Ver esas cicatrices cósmicas, esos grupos de estrellas con movimientos y composiciones químicas coherentes que delatan su origen externo, es simplemente increíble. Lo vemos en los datos de Gaia. O sea que una parte importante de nuestra galaxia en realidad vino de fuera. Somos el resultado de una fusión cósmica gigante. Eso sí que cambia la perspectiva. Totalmente. Y no fue la única fusión, ¿eh? Gaia está ayudando a desentrañar toda la historia de canibalismo galáctico. Y muy recientemente ha identificado dos corrientes estelares antiquísimas, llamadas Shakti y Shiva. ¿Shakti y Shiva? Sí, podrían ser los restos de dos de los bloques de construcción primigenios, dos de las protogalaxias que se fusionaron hace más de 12.000 millones de años para empezar a formar la Vía Láctea. Estaríamos viendo los ladrillos fundacionales de nuestra galaxia. Es fascinante. Desde luego. Y más allá de la historia, en cuanto a la estructura actual, Pues también ha habido descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, la onda Radcliffe. la onda Radcliffe suena a surf cósmico. Pues casi. Es una estructura larguísima, como una ondulación coherente de gas y viveros de estrellas jóvenes que se extiende miles de años luz y está justo en nuestro vecindario galáctico. Una especie de filamento ondulado gigante del que no teníamos ni idea antes de Gaia. ¿Y cómo se nos había pasado por alto algo tan grande? Pues porque para verla hacía falta medir distancias 3D muy precisas a esas nubes de gas y estrellas, y eso solo ha sido posible con Gaia. También ha descubierto galaxias satélite de la Vía Láctea que son increíblemente tenues, como Antria 2. Es enorme en tamaño, pero tiene poquísimas estrellas. ¿Y eso qué nos dice? Pues nos dice mucho sobre la naturaleza de la materia oscura que creemos que domina la masa de estas galaxias enanas. Y hablando de estructura, Gaia también nos ha dado el mapa 3D más detallado jamás creado del polvo interestelar en nuestro vecindario, ese polvo que nos bloquea la vista en muchas direcciones. Saber dónde está es crucial. Claro, para poder ver a través de él o corregir sus efectos. ¿Y en cuanto a las propias estrellas y otros objetos? Bueno, ahí la lista es interminable. El diagrama Hertzsprung-Russell, que relaciona el brillo y el color o temperatura de las estrellas, construido con Gaia, es el más preciso y poblado de la historia, con diferencia. Permite estudiar la evolución estelar con un detalle exquisito. Ha encontrado miles y miles de sistemas estelares múltiples, estrellas dobles, triples, hasta encontró un sistema cuádruple llamado HD 74438. También ha descubierto estrellas hiperveloces que viajan a velocidades increíbles, algunas escapando de la Vía Láctea para siempre. Estrellas fugadas. Algo así. Y también ha ayudado a confirmar los primeros exoplanetas usando el método astrométrico, es decir, detectando el minúsculo bamboleo que el tirón gravitatorio del planeta induce en la posición de su estrella. Gaia 1b y Gaia 2b fueron los primeros. Y también ha encontrado planetas por otros métodos, como microlente gravitacional. Y no podemos olvidarnos de los agujeros negros, ¿no? Desde luego, ese fue otro bombazo. Gaia ha encontrado los dos agujeros negros de masa estelar más cercanos a la Tierra conocidos hasta ahora, Gaia BH1 y Gaia BH2. ¿Y cómo los encuentra si no emiten luz? Pues porque no estaban solos. Orbitaban con una estrella normal, una estrella visible. Gaia no vio el agujero negro, claro, pero sí detectó el movimiento orbital de su estrella compañera, un movimiento que solo se podía explicar si había un compañero invisible y muy masivo tirando de ella, y ese compañero era un agujero negro. Encontrar estos objetos durmientes es clave para entender cuántos hay y cómo se forman. La verdad es que la lista de descubrimientos es impresionante. Ha tocado prácticamente todos los palos de la astrofísica galáctica. Y así, con esta hoja de servicios increíble, llegamos al final de su vida útil. Dejó de observar a principios de 2025. Sí, la última observación científica fue el 10 de enero de 2025. Después se realizaron algunas pruebas tecnológicas finales y luego se maniobró cuidadosamente para alejarla de la órbita L2 y ponerla en una órbita heliocéntrica segura, donde no moleste a futuras misiones. Finalmente, se desactivó por completo el 27 de marzo de 2025. Y el factor limitante fue el combustible, como se esperaba. Sí, el factor limitante fue
como se preveía desde el principio, el suministro de gas frío, el nitrógeno, para los micropropulsores. Simplemente se acabó el combustible necesario para mantener la orientación ultra precisa que requería la misión. Duró mucho más de lo previsto, pero al final se acabó. Entendido. ¿Y ahora qué? ¿Se cierra el capítulo Gaia? ¿Guardamos los datos en un cajón? De análisis final. Todo el equipo del DEPAC tiene por delante la tarea ingente de procesar y refinar todos los datos recogidos durante esa década para producir esos catálogos finales, el DR4 y sobre todo el DR5 que comentábamos antes. Eso llevará trabajo hasta finales de esta década, hacia 2030. El legado científico de Gaia no ha hecho más que empezar a explotarse. Los datos que ya tenemos y los que vendrán serán la base de miles de estudios en las próximas décadas. Pero además, ya se piensa en el futuro, en ir más allá. Una sucesora. Exacto. Hay una propuesta muy seria que está ganando fuerza para una misión sucesora llamada Gaia NIR. NIR infrared, infrarrojo cercano. Eso es. Gaia observaba en luz visible. Gaia NIR observaría principalmente en el infrarrojo cercano. Esto le permitiría hacer dos cosas clave que Gaia no podía. Primero, ver a través del polvo. El infrarrojo penetra mucho mejor el polvo interestelar que la luz visible, así que Gaia NIR podría mapear estrellas que para Gaia estaban ocultas, por ejemplo en las regiones centrales de la galaxia o en zonas muy oscurecidas del disco. Y también podría ver estrellas intrínsecamente más frías y débiles, que emiten la mayor parte de su luz en el infrarrojo. Abriría una ventana a la galaxia oculta. Exacto. Y segundo, al revisitar las estrellas que ya observó Gaia, pero muchos años después, la combinación de los datos de ambas misiones permitiría medir sus movimientos propios con una precisión aún mayor. La línea de base temporal sería mucho más larga. Suena muy prometedor. Tiene posibilidades reales. Pues sí, tiene sus desafíos tecnológicos, claro, sobre todo en los detectores infrarrojos, que tienen que ser muy especiales para este tipo de misión. Y también de coste, sería una misión grande. Pero la idea científica, el concepto de seguir mapeando el ecosistema galáctico con astrometría en el infrarrojo cercano, ha sido seleccionado recientemente por la ESA como uno de los temas prioritarios para sus futuras grandes misiones científicas, dentro del programa Voyage 2050. Buenas noticias. Muy buenas noticias, sí. Eso aumenta considerablemente sus posibilidades de ser seleccionada y volar en las próximas décadas. Podríamos tener una Gaia NIR continuando este increíble mapeo galáctico. Ojalá que sí. Entonces, para ir resumiendo, si tuvieras que decir en pocas palabras cuál es el gran significado de Gaia, ¿qué nos deja? Pues yo diría que Gaia ha sido una auténtica revolución copernicana moderna, pero a escala galáctica. Nos ha dado el primer mapa detallado, tridimensional y dinámico a gran escala de nuestra propia casa cósmica, la Vía Láctea. Ha revelado su estructura intrincada, su pasado violento y fascinante y su dinámica compleja como nunca antes habíamos podido soñar. Para cualquiera interesado en astronomía, ya sea profesional, estudiante o simplemente aficionado con curiosidad, los datos de Gaia son un tesoro público y accesible que va a ser fundamental para la investigación durante décadas y décadas. Nos ha dado, de verdad, el contexto cósmico de dónde estamos y, en gran medida, de dónde venimos. Es una perspectiva increíble, la verdad. Y como reflexión final, algo para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Gaia mapeó con una precisión exquisita alrededor del 1% de las estrellas de la Vía Láctea. 1.000 millones es una cifra enorme, casi inimaginable, pero es solo rascar la superficie. Sí, apenas el comienzo. Entonces, ¿qué estructuras inesperadas? ¿Qué historias de formación galáctica aún más antiguas o complejas? ¿Qué fenómenos físicos desconocidos nos esperan en ese 99% restante? ¿Ese universo de estrellas oculto tras el velo del polvo interestelar o simplemente demasiado débil incluso para la increíble mirada de Gaia? Quizás misiones futuras como Gaia NIR empiecen a desvelarlo. La exploración de nuestra propia galaxia, en realidad, no ha hecho más que empezar. Bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un concepto que la verdad conmueve bastante y es casi universal: las tumbas del soldado desconocido.
Para guiarnos un poco en esto, hemos reunido información de varias fuentes y vamos a usar como base un artículo bastante detallado de Wikipedia para intentar entender bien qué son estos monumentos y por qué son tan importantes. El objetivo, pues, es entender de dónde sale esta idea, qué simboliza realmente y cómo ha ido apareciendo en distintos sitios del mundo. Es como un viaje, ¿no? Por la memoria colectiva, por el duelo y por el homenaje a gente que dio su vida sin que supiéramos quiénes eran. Vale, vamos a empezar a rascar un poco. Em, Casi todo el mundo piensa en la Primera Guerra Mundial al oír esto, pero ¿de verdad fue una idea totalmente nueva? ¿Había ya algo parecido antes? Y sobre todo, ¿qué pasó justo entonces para que esta idea, digamos, prendiera con tanta fuerza? A ver, empecemos por lo básico. Una tumba de un desconocido, como la entendemos hoy, es ese monumento nacional, ¿verdad? Que tiene los restos de un soldado que no se pudo identificar y que simboliza a todos los que murieron anónimamente por su país en una guerra. Y sí, la idea moderna cuajó justo después de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y para captar el porqué de ese momento, hay que imaginarse la escala de la Gran Guerra. Fue una carnicería industrializada. La capacidad de destrucción era, nunca vista. La artillería, las trincheras. Eso es, la artillería masiva, las condiciones inhumanas de las trincheras, todo eso provocó una cantidad brutal de bajas. Y muchísimas, pero muchísimas, eran imposibles de identificar con la tecnología de entonces. Claro. Millones de familias se quedaron no solo con el dolor de la pérdida, sino con la angustia terrible de no tener un cuerpo que enterrar, ni una tumba donde ir a llorar. Eso creó una herida social enorme, ¿sabes? Y una necesidad casi física de encontrar una forma colectiva de llevar ese duelo y de honrar a todos los desaparecidos. Pero aquí es donde la cosa se pone, para mí, súper interesante. Porque eso de honrar a los caídos sin nombre no nació así de repente en 1918. La fuente que tenemos menciona un ejemplo que me ha dejado, bueno, dándole vueltas. Un santuario en Jinju, en Corea, Ah, sí. que data de 1592, después de la guerra Imjin contra Japón. Y lo más fuerte es que no era solo para soldados, era para toda la gente que murió defendiendo la ciudad. Civiles también, Es increíble ese dato. y que hacían sacrificios estatales allí 2 veces al año hasta principios del siglo XX. ¿No te parece que esto dice mucho sobre lo universal que es esta necesidad de recordar al anónimo? Totalmente. Es una conexión importantísima. El caso de Jinju es extraordinario por lo antiguo y por lo que dices, por incluir a todos, honrar a civiles y militares juntos. Sugiere que se enfocaban en la defensa de la comunidad entera, ¿no? Frente a un peligro gordo. Claro. Demuestra que esa necesidad humana de reconocer el sacrificio anónimo, de gestionar juntos una pérdida masiva, es muy profunda, muy antigua. No es un invento del siglo XX, ni mucho menos. Y no es el único caso anterior, ¿eh? En Europa, la fuente también habla del monumento Landsoldaten, el soldado de infantería, en Fredericia, Dinamarca. Es de 1849, por la Primera Guerra de Schleswig. ¿Cierto? Quizá no tenía ese énfasis tan marcado en el anonimato total como símbolo nacional, como las tumbas que vinieron después, pero sí parece un paso hacia reconocer al soldado de a pie, ¿no? Más allá de los generales y los héroes con nombre y apellidos. Exacto, el monumento danés ya apunta a valorar al soldado raso, al común. Lo que distingue el impulso moderno, el de después de la Primera Guerra Mundial, es que se juntaron varias cosas. La escala brutal de muertes sin identificar, el auge de los nacionalismos que veían al pueblo en armas como la nación misma, y, la propia guerra industrial que deshumanizaba la muerte. Claro, la despersonalización. Eso es. Todo eso creó el ambiente perfecto para que la idea del soldado desconocido, así, anónimo y representando a toda la nación, no solo apareciera, sino que se convirtiera en un fenómeno mundial. Los ejemplos anteriores muestran la necesidad, pero la Gran Guerra le dio la forma y la potencia que conocemos. Volvamos entonces a ese momento clave, justo después de la Primera Guerra Mundial. La idea moderna parece que toma cuerpo casi a la vez en Reino Unido y Francia, que eran aliados y estaban, destrozados por la guerra. Sí. En Reino Unido, la figura central parece ser el reverendo David Railton. Era capellán en el frente occidental. Y la historia que se cuenta es que en 1916, cerca de Armentières, vio una tumba muy simple, con una cruz de madera y escrito a lápiz, An Unknown British Soldier, un soldado británico desconocido. Esa imagen tan sencilla y a la vez tan potente se le quedó grabada.
Y años después, ya en 1920, le escribió al deán de Westminster proponiéndole la idea: traer el cuerpo de un soldado británico no identificado desde Francia y enterrarlo con todos los honores en la abadía de Westminster, como representante de todos los caídos sin nombre. Una idea potente. ¿Qué crees que hizo que esta propuesta en concreto calara tanto y tan rápido? Porque no se quedó en la carta de un capellán, ¿eh? Tuvo apoyo al más alto nivel, el primer ministro, el rey. Yo creo que conectó de lleno con la herida abierta de la sociedad británica. La sensación de pérdida era tremenda y además muy democrática. Afectaba a todos, ricos y pobres. Millones de personas no tenían dónde llorar a sus muertos. Era una necesidad real. Claro. Y la propuesta de Railton daba justo eso. Un lugar físico y sobre todo simbólico para el duelo nacional. Era una forma de dar sentido, dar reconocimiento al sacrificio individual dentro de esa masacre colectiva. Daba consuelo, un punto donde enfocar el dolor. Por eso, cuando la idea llegó a oídos de Lloyd George y del rey Jorge V, la apoyaron a tope. Vieron su poder para unir y, de alguna manera, sanar al país en un momento de trauma brutal. Y mientras pasaba esto en Reino Unido, ¿en Francia qué? Las fuentes dicen que fue algo paralelo, casi calcado en el tiempo. Así es. En Francia, la idea llevaba incluso más tiempo rondando. Ya en 1916, en plena guerra, un tal François Simon, que era presidente de una asociación para la memoria de los caídos, Les Souvenirs Français, propuso algo parecido: honrar a un soldado desconocido. ¿Tan pronto? Sí, la idea fue cogiendo fuerza y en 1919 se aprobó una ley para traer los restos de un soldado no identificado al Panteón de París, el sitio donde están enterradas las grandes figuras de la República. Es increíble esa sincronía. Dos países aliados, habiendo pasado por el mismo horror, llegan a la misma solución simbólica casi a la vez. ¿Hubo diferencias en cómo lo plantearon? Pues aunque la idea era la misma, hubo sus matices. Lo de llevarlo al Panteón en Francia era quizás más republicano, ¿no? Poner al soldado anónimo al nivel de los grandes hombres de la nación. Pero al final, después de bastante debate público y una campaña que pedía un sitio más popular, más accesible, potentísimo, pero quizá con una conexión más directa con las victorias militares y con la gente. En Reino Unido, elegir la abadía de Westminster conectaba al soldado desconocido con siglos de historia, de reyes, de iglesia. Dos enfoques distintos, pero con el mismo objetivo. Exacto. Ambas elecciones buscaban el máximo honor, la máxima visibilidad. Y las ceremonias centrales se planificaron para un día muy cargado de significado. El 11 de noviembre de 1920, el segundo aniversario del armisticio. En Londres, el entierro en Westminster debió ser, un evento de una solemnidad y una emoción tremendas. Sí, las crónicas hablan de una emoción desbordante. Y en París, aunque el entierro final bajo el arco fue en enero de 1921, la ceremonia principal de homenaje también fue en el armisticio de 1920, con el ataúd expuesto allí. La fecha fue clave, claro. El día del armisticio ya era el momento del recuerdo colectivo. Hacer las ceremonias ese día las fijaba para siempre en la memoria nacional de la guerra. Y los lugares, como decíamos, no podían ser más importantes. Enterrar a un soldado sin nombre en Westminster o bajo el Arco del Triunfo era una declaración muy fuerte, ¿no? Radical, sí. Era decir, el sacrificio del ciudadano normal, del soldado anónimo, vale tanto y merece el mismo respeto que el de los reyes, presidentes o mariscales. Elevaba la idea de nación y el papel de la persona corriente dentro de ella. El impacto, por lo que parece, fue inmediato y fue más allá de sus fronteras. No se quedó solo en Reino Unido y Francia. La idea prendió como la pólvora. Totalmente. Ya en 1921, fíjate, solo un año después de las ceremonias de Londres y París, Estados Unidos inauguró su propia tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, que ya era un lugar sagrado para la memoria militar. ¡Qué rápido! Rapidísimo. Y ese mismo año, Portugal creó su túmulo do soldado descoñecido en el monasterio de Batalla, un sitio súper ligado a la historia de Portugal. E Italia inauguró la tomba del Milite Ignoto en el altar de la patria en Roma, un monumento enorme, central en la historia de la unificación italiana. Que otras potencias vencedoras lo adoptaran tan rápido demuestra la fuerza y la universalidad que se le vio al símbolo desde el minuto 1.
Y a partir de ahí, la idea ya no paró de extenderse. La lista de países con monumentos parecidos es enorme y cubre geografías, culturas, guerras muy distintas. No se limita solo a la Primera Guerra Mundial. Efectivamente. Y aquí es donde se ve cómo el concepto se adapta. Más que hacer una lista larguísima, podemos fijarnos en algunos ejemplos que muestran esa variedad. Serbia, por ejemplo, tiene su monumento al héroe desconocido en el monte Avala, cerca de Belgrado. Recuerda las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial, y está construido sobre las ruinas de una fortaleza medieval, añadiendo capas de historia. O si miramos más allá de Europa, has mencionado Egipto antes. ¿Cómo encaja ahí? El caso de Egipto es curioso. Su memorial al soldado desconocido en el Cairo se construyó después de la guerra de Yom Kippur de 1973. Pero lo particular es que también está allí la tumba del presidente Anwar Sadat, que fue asesinado en 1981 justo en ese lugar, durante un desfile militar. Vaya. Esto crea una conexión muy directa y compleja entre el soldado anónimo, un líder político moderno, y un evento trágico de la historia reciente del país. No es solo un recuerdo de guerras pasadas, es un espacio cargado de significados políticos de ahora mismo. Y en Asia, mencionaste India. Sí, en Nueva Delhi, bajo la puerta de la India, está el Amar Jawan Jyoti, que significa la llama del soldado inmortal. Técnicamente es un cenotafio, o sea, un monumento simbólico sin restos humanos debajo. Recuerda a los caídos desde la independencia en 1947. Y ahí el énfasis está en la llama. Exacto, en la llama eterna. Es un símbolo de recuerdo perpetuo que está muy presente en muchas culturas, también en la India. Muestra cómo el concepto se adapta usando símbolos que resuenan culturalmente en cada sitio. Incluso hay variantes, como tumbas del marinero desconocido en Chile o Ucrania. La idea central se mantiene, pero cada país la adapta a su historia y su cultura. Entonces, si intentamos sacar la esencia, ¿qué es lo que hace que esta idea sea tan potente y dure tanto en culturas tan distintas? La clave parece ser el anonimato, ¿no? Sin duda. Ese conocido solo por Dios, como dice la famosa inscripción de Arlington y otras, ese es el corazón del poder simbólico. Al no tener nombre, ese soldado puede ser cualquier soldado. Para quien visita el monumento puede ser su hijo, su abuelo, su vecino, o simplemente un compatriota abstracto, que representa el sacrificio de todos. Permite una conexión personal muy fuerte. Muy profunda, sí. Y a la vez universal dentro de la comunidad nacional. Cada persona puede proyectar ahí su propio dolor, su propio recuerdo o su sentido de pertenencia. Todo en esa figura única y anónima. Y mencionabas otros elementos simbólicos que suelen acompañar a estas tumbas, como las llamas eternas. ¿Hay más cosas que se repitan? Sí, las llamas de cuernas son muy comunes. Las hemos visto en India, Egipto, pero también están en España, Francia, Estados Unidos, Rusia, muchísimos sitios. Simbolizan la memoria que no se apaga nunca. Otro elemento clave son las inscripciones solemnes. Le dan una capa de significado extra, muchas veces conectando el sacrificio moderno con ideas más grandes sobre la patria, el deber, incluso la filosofía. Recuerdo que la fuente citaba unas inscripciones muy potentes en la tumba de Atenas, la que está frente al Parlamento griego. Eran de Tucídides, ¿verdad? Me impactaron bastante. Exacto, del famoso discurso fúnebre de Pericles que recogió Tucídides. Una inscripción dice: «Una cama vacía se tiende por los desaparecidos». Se refiere a una antigua costumbre ateniense, en los funerales de Estado por los caídos en guerra. Llevaban un féretro vacío por aquellos cuyos cuerpos no se habían encontrado. ¡Qué fuerte! Y la otra dice: «Androna epiphanon pasagetapos», que se traduce como «la tierra entera es la tumba de los hombres ilustres». Son frases de hace más de 2400 años. Conectan el monumento moderno con una tradición clásica profundísima de honrar el sacrificio por la ciudad conocido y desconocido. Le dan una resonancia histórica y filosófica brutal. Hablando de los restos en sí, una condición fundamental era que el soldado elegido fuera de verdad imposible de identificar con los medios de la época. ¿Cómo se aseguraban de eso? El proceso de selección solía ser muy cuidadoso, muy deliberado, justo para garantizar ese anonimato total y evitar que una posible identificación futura rompiera el símbolo. Lo normal era exhumar los restos de varios soldados no identificados de distintos campos de batalla importantes. Ajá. Esos ataúdes se juntaban en un sitio y a menudo se dejaba que una figura simbólica, un soldado raso condecorado pero muy herido, o un oficial de alto rango que no hubiera conocido a los caídos, eligiera uno al azar.
Ese soldado, elegido en condiciones que hacían imposible saber quién era, se convertía en el representante de todos los demás. Pero claro, la ciencia avanza que es una barbaridad. La tecnología de análisis de ADN ha evolucionado de una forma que era impensable hace un siglo. La fuente menciona el caso del teniente Michael Blasey, un piloto de Estados Unidos derribado en Vietnam. Sus restos estuvieron en la tumba de los desconocidos de Arlington desde 1984 hasta 1998. Sí, lo recuerdo. Y entonces, pruebas de ADN permitieron identificarlo y devolverlo a su familia. Esto abre una pregunta interesante. ¿Cómo afecta esta capacidad científica al concepto mismo del soldado desconocido? ¿Lo debilita? Es una cuestión muy pertinente en el siglo XXI, sí. La posibilidad de identificar restos que antes eran anónimos sí que desafía la idea original de desconocido. Plantea preguntas sobre si se debería intentar identificar los restos que aún están en esas tumbas o si se deberían elegir nuevos desconocidos de guerras más recientes con criterios que ya tengan en cuenta estas tecnologías. Sin embargo, yo creo que la esencia simbólica del monumento sigue viva. ¿En qué sentido? Aunque ya no sea desconocido. Bueno, en que estos monumentos se crearon en un momento histórico concreto, bajo la premisa de que era imposible identificar a ese soldado en ese contexto. Ese soldado se eligió para representar a la multitud enorme de caídos, cuyos restos nunca se encontraron o identificaron y que siguen siendo miles y miles en todas las grandes guerras. Entiendo. Que luego se identifique a un individuo, como el teniente Blasey, aunque sea muy importante para su familia, no necesariamente anula el propósito simbólico del monumento como homenaje a todos los que siguieron y seguirán siendo anónimos. El símbolo, en cierto modo, ya ha ido más allá de la identidad física de los restos concretos que tenga dentro. Pero vamos, que es un debate abierto, ¿eh? Cómo gestionar estos sitios en la era del genoma. Entonces, si hacemos un poco de balance de todo lo que hemos charlado, hemos visto que la idea de honrar al soldado desconocido, aunque tiene ecos en la historia antigua y ejemplos anteriores como en Corea o Dinamarca, realmente estalló como un fenómeno moderno y mundial después de la catástrofe humana que fue la Primera Guerra Mundial. Sí, ese fue el catalizador. Impulsada casi a la vez por Reino Unido y Francia sobre 1920, la idea se extendió como la pólvora por todo el mundo, adaptándose a distintas culturas y países, y se consolidó como un símbolo potentísimo de memoria colectiva, de duelo nacional compartido, y sobre todo como el reconocimiento máximo al sacrificio de tantísima gente que dio su vida por su país sin que ni siquiera su nombre quedara escrito en una lápida. Y es clave insistir en que estos monumentos no son solo cosas del pasado, siguen siendo espacios vivos de memoria y de reflexión hoy en día. Nos ponen cara a cara de forma muy directa con el coste humano real de la guerra. Son un recordatorio constante en un mundo que, por desgracia, sigue teniendo conflictos. Anclas para la memoria. Exacto. Anclas para la memoria colectiva, fundamentales para que las sociedades no olviden las lecciones del pasado. Y además, nos enseñan cómo la identidad de un país se construye y se refuerza también, recordando y honrando sus sacrificios compartidos. Visitar una tumba del soldado desconocido, da igual en qué país, es una experiencia que te hace pensar, a nivel personal, sobre el valor de cada vida humana perdida, y al final, sobre la necesidad urgente de trabajar por la paz y el entendimiento entre la gente. Y me queda una última reflexión ahí flotando. En esta época nuestra, donde la tecnología, sobre todo el ADN, nos da una capacidad casi mágica para descubrir identidades perdidas, ¿mantiene la idea del soldado desconocido la misma fuerza, el mismo tipo de misterio y poder simbólico que tuvo hace 100 años? Buena pregunta. ¿O está cambiando nuestra forma de entender y de relacionarnos con estos homenajes? Quizás la pregunta de verdad es, ¿cómo nos cambia a cada uno y como sociedad la experiencia de estar físicamente delante de esa tumba anónima que, justo por ser anónima, quiere representarlo todo? Algo para darle una vuelta, ¿no?